A esta conversación vamos a hablar, como ustedes están viendo el libro aquí, sobre el libro Huayna Putina, joven aguador, de Gustavo Cornejo, más conocido como Amaru. Bueno, él es un gran amigo aquí de la tienda Imágenes, donde pueden encontrar también este libro, y vamos a conversar sobre la sabiduría andina, sobre el conocimiento andino y sobre Moquegua también, ¿por qué no? ¿Cómo está, Amaru? Bienvenido al programa. Gracias, Manu. Muy agradecido por tu invitación. La verdad que es una dicha, es una gran oportunidad a la vez de poder compartir estas informaciones que vamos a hacer llegar a nuestra gente, porque es lo mismo, ¿no?, respecto a lo que en el libro trato de transmitir. Es una muy buena oportunidad de hacerle saber a nuestra gente de lo que ya sabemos, pero en un nivel superior o en otro plano, si se quiere, ¿no? Por el término Huayna Putina y todo ello, ¿no? Queríamos justamente conversar sobre la importancia que tiene este centro energético de Moquegua, ¿no? Porque mucho no se conoce, por ejemplo, que es una cordillera doble, ¿no? O bífida, ¿no? Que todo tiene un gran simbolismo, ¿no? Sí. Y en realidad en la antigüedad no había pues ni Moquegua ni Arequipa, era por lo menos el sur. Explícanos cómo va eso un poquito. Sí, la grandeza de nuestro Perú sobre todo, ¿no? Y diría yo de toda América y América del Sur en especial, ha hecho que se manifieste de una forma geográfica tan enigmática. Hoy en día nuestros propios geólogos, los propios geofísicos, que ya saben, pero le dan poca importancia. Saben bien de la gran cordillera de los Andes y que desde Ushuaia hasta Tierra del Fuego, de Ushuaia y Tierra del Fuego hasta la zona de Trinidad y Tobago, es decir, estamos entrando a lo que es el Mar del Caribe, toda esta América del Sur tiene una maravillosa cordillera triple, ¿no?, que tiene más como 8.400 kilómetros de recorrido, y que en toda ella, que lo presento en el libro sobre estos temas, en toda ella se distribuye tan exactamente como el ser humano en 7 chakras, y el octavo, que es como nuestra alfa prima, en lo mismo que es el Caribe, y muy especialmente en relación con el Triángulo de las Bermudas. Entonces Moquegua está dentro, anexado, está convergido, está siendo abarcado en lo que vendría a ser parte de nuestro gran o maravilloso chakra, porque estamos hablando de 7 y 8 chakras, este maravilloso chakra del solar y al sexual. Entonces, y todo este entorno, tenemos que hablar de la Titicaca, tendríamos que hablar de Cusco, Arequipa, todo este entorno está dentro de un rombo, que es entre el solar y el sexual. Entonces, este chakra nuestro, el sur del Perú específicamente, es esta maravillosa zona, este vórtex de energía, dentro del cual nosotros estamos viviendo y estamos realizando esta manifestación de vida que hemos optado venir a realizar, pero que nos ofrece esas energías, esas cualidades de energía que les decimos vulgarmente energías, cuando todo es una, ¿no? Estos niveles de energía que potencializaría a nosotros, si lo sabemos utilizar, toda labor que tenga que ver con el desarrollo de nuestra conciencia. Por ende, el formato de vida, desde el más común hasta el más elevado que podríamos realizar, si sabemos usar estas energías geocósmicas, geomagnéticas, electromagnéticas, bioenergéticas, cuántas formas podemos enunciar, todas estas cualidades de energía están aquí muy bien, como un resort, como una fuente de energía, listas para que nosotros podamos proveernos de ellas. Y esa sería la importancia, porque en Moquegua, por ejemplo, se registran hay bastantes volcanes y muchos de ellos están activos actualmente, Lubinas, y uno que generó la erupción del 1600, que prácticamente pues cambió el grado en toda la Tierra, un grado en elevó. Estamos hablando del Huayna Putina, ¿no? Así es. Sí, exactamente, ¿no? En el 1600, y luego 2 años después el más pequeña erupción en el 1602, pero desde el 1600, de acuerdo a los estudios vulcanológicos, a la ciencia de la no solo geografías, ¿no?, la geofísica, la geodesia, está probado, demostrado científicamente que fue una explosión termonuclear que abarcó desde Moquegua, precisamente en la zona entre Omate y Carumas, que por un costado pasa el río Tambo. Entonces erupciona,
pierde gran parte de la magnitud de elevación, la cual ese material hoy está en el atolón propiamente más abajo, dentro del río, de nuestro océano Pacífico, más adentro de lo que es la punta de Bombón. Entonces, este material al erupcionar abarca en los aires hasta casi Lima, tapa tanto la atmósfera, se queda por semanas en esta zona, como cuando acontece en nuestra Camanchaca. Y en esa época la gente, los nativos de la región, y está muy bien escrito en las crónicas de la iglesia, creían que era el fin del mundo, y entonces se dieron suicidios en masa. De ahí que se habla de los gentiles. Y la otra parte, que es más importante de lo que estoy comentando, que los vientos llevaron por la atmósfera, llevaron hasta Groenlandia, ¿sí? Las cenizas hoy están en las tierras de Groenlandia, material geológico que está demostrado científicamente que corresponde a la erupción volcánica de Huayna Putina. Y por las corrientes de Humboldt, y luego traspasa la zona del Ecuador y asciende y llega hasta Costa Rica, ¿sí? Y hoy tenemos Piedra Pómez o la Pili, tenemos en las playas de Costa Rica y corresponden a la erupción volcánica de Huayna Putina. Y en todo caso, también viendo una fotografía satelital hasta la zona de Antofagasta, el escupir, o sea, el gran vómito, como un gran cañón que ocasionó esta erupción, llegó hasta Antofagasta. Entonces se ve por las fotografías satelitales como un gran chorro que llegó hasta Antofagasta. Y todo este entorno, si nosotros recorremos una zona que tiene que ver, por ejemplo, con el Sabancaya, el mismo Sabancaya fue cubierto con Piedra Pómez, Pili, el Cañón del Colca fue cubierto por Piedra Pómez y Pili, y toda nuestra región hasta zona de Ica y parte aún de Cañete, ya estamos hablando de Lima, recibió este material. Entonces estamos hablando de la zona de Madre de Dios, de Cusco, Puno, la zona de Tiahuanaco, Arica, toda esta zona recibió esta masa de poco en poco decantando desde los aires, que eran las cenizas, ¿no? Si uno camina poco a poco, acercándonos hacia la zona de Omate, va encontrando que esta cantidad es más grosa, más gruesa, la potencia es mayor, ¿no? Mientras más lejos, obviamente es menor. Pero esa es información de quienes estudian volcanología, ¿no? De quienes estudian geodesia. ¿Qué significado podría tener a nivel metafísico, energético? ¿Qué mensaje hay detrás de esto? Porque bueno, claro, sí. Es más, le comento, Homero, que en una crónica afirman, ¿no?, varios cronistas, de que se vieron globos o luces, ¿no?, que acompañaron la erupción, pero que tenían un comportamiento rarísimo, ¿no? Porque dice que una de ellas se metió a la catedral, se fue por la puerta, se desplazaban de un lugar a otro, y no eran piedras pómez, ¿no? Obviamente eran ovnis, pero ¿qué real significado puede entender detrás de estos puntos, como usted dice, de energía? Porque un volcán es la energía que sale de la tierra, ¿no?, y se manifiesta en un lugar, ¿no? ¿Qué encierra? ¿Qué es una convergencia de niveles de importancia, ¿no? No nos olvidemos que el ser humano, no solo el ser humano, todo tipo de ser que está en condición material, no es solo lo material que vemos, ¿no? Entonces, nuestro planeta Tierra, si bien vemos agua, rocas, digamos los reinos, ¿no? Mineral, vegetal, animal y todo ello, pues si esto que vemos y los 4 elementos distribuidos de tierra, aire, agua, fuego, corporizados, están justamente coexistiendo por dimensiones, ¿no? Estamos coexistiendo, estamos constituidos, somos constituidos, todo tipo de ser, desde el mal llamado inorgánico, cuando realmente la piedra es orgánica también, pero consideremos esta enseñanza un poco primitiva, escolar, desde esta roca hasta este ser que está caminando, corriendo, creando, todos estos estamos constituidos en dimensiones, ¿no? Y entonces hay seres que existen y coexisten donde nos encontramos en otros planos dimensionales, pero que por el desarrollo de su nivel de conciencia, por la tecnología que poseen, pueden trasvasar también estas dimensiones. Y preocupados por el área donde ellos coexisten con nosotros, han estado interactuando. En aquel momento, cuando la erupción volcánica termonuclear del Huayna Putina
Ellos han participado para amenguar lo que aconteció. Hace poco, no nos olvidemos que en el 2005 promedio teníamos una muy fuerte manifestación de lubinas, ¿no? En plan de erupcionar, y por cierto erupcionó en alguna forma, ¿no? Erupcionó con humos, con material de cenizas, que siempre estaba amenazando con el constante movimiento. Yo llegaba de Brasil y vi el momento que cruzaba la parte alta de Carumas de la carretera esta transoceánica. Mirando a la derecha se ven lubinas, y justo levantaba las fumarolas, y en ese momento acababa de acontecer una nueva presunción o intento de erupción, que entonces se elevó mucho más la fumarola. Y por cierto, yo vi algo que dije, ¿estoy viendo mal o estoy viendo bien? Pasan los días, ya yo estoy aquí en Arequipa, y en las tardes, noches, la amenaza de erupción. No pasó mucho y presentaron justamente unas fotografías que los estudiosos que estaban haciendo la prosecución de este proceso, japoneses, peruanos, canadienses, si no me equivoco también, y franceses, habían dejado filmando la zona de la Laguna de Salinas, más cerca obviamente a Huinas, siguiendo el proceso, estaban filmando, la cámara está filmando, y lo que ellos observan aquí en el estudio de Characato, wow, habían estado penetrando en el momento de estas amenazas de erupción muy fuerte, habían estado penetrando naves, ¿no? Ahora, hay un recurso mental de una gran parte de nuestra población que les disgusta escuchar esto, ¿no? No me hablen de naves, que eso son invenciones de ustedes. Bueno, yo presento en este libro también algunas fotografías de naves como un intento de llamar a la atención, ¿no? De que coexistimos en este planeta con otros seres más avanzados en tecnología, pero que ellos deberían ser considerados de nuestra parte como tema de estudio, o quizás tema de desarrollo de nuestra conciencia, más que de estudio. ¿Cómo se entendería también esta parte de que el mismo Huayna Putina está vivo, ¿no? O sea, es una entidad también, o sea, los volcanes son entidades, se escucha mucho, ¿no? De esto en los pueblos, de que hay gente que los puede escuchar, ¿no? Perfectamente, sí, exactamente. Sí, mira, no nos olvidemos, en nuestro mundo andino, en su cosmovisión o cosmogonía andina, enunciamos al Apu, ¿no? Sí. Al Apu, que no solamente son los volcanes, ¿no? Apu también puede ser un río de magnitud o de importancia. Apu propiamente quizás es malinterpretado o fue muy bien camuflado al momento de responder a los primeros inquisidores sobre por qué le llaman Apu, porque miran Apu, que es Apu para ustedes, ¿no? Y entonces, entre otras formas, para salvar la situación, pues enunciaron siempre, la montaña. Entonces, que ha quedado en la repetitiva, ya casuística constante, repetitiva del mismo vulgo, e ir ignorando el profundo significado, ¿no? La misma gente andina, que se dice andina, por cierto, no basta nacer en los Andes, sino hay que tener conciencia andina, ¿no? Entonces, ellos mismos dicen, no, es la montaña. Pues no es la montaña. Es el templo, es el altar, es la antena que nos conecta con vibraciones superiores a través de tal o cual montaña, no todas las montañas, ¿no? Entonces, Apu viene a ser precisamente un templo cósmico, o un templo a Dios, si quieren enunciarlo como tal, ¿no? O sea, Dios o cosmos es lo mismo. Entonces, de manera que Apu son los volcanes, y en especial, no todos los volcanes, pero en especial aquellos que tienen injerencia en el desarrollo de la vida, ¿no? Entonces, ¿cuál es el Huayna Putina? La prueba está, con esta erupción transformó mucho, ¿sí? Previo a ello transformó porque en sus faldas, tiene varios pueblos que ya estaban, antes que lleguen los españoles, y ya estaban constituidos comunidades, ¿no? Cuando llegan ellos, se apoderan con los encomenderos de estos pueblos, porque eran muy importantes, pero ya con la erupción se transforma también, ¿no? Entonces, desde que transformó la vida, está probado que es muy importante, ¿no? Entonces, sí es un gran Apu. Del término mismo, Huayna, joven, Putina o Puquial, entonces vertiente de aguas. El Puquial es la vertiente de aguas frías, el
Putina es vertiente de aguas cálidas, de fuego, aguas calientes, aguas volcánicas, aguas, como es caliente y es agua y fuego, entonces son sexuales, son creadoras, transformadoras de vida. Entonces, aguas cósmicas, cosmos es orden, ¿no? Entonces, que ordenan, transforman la vida. Entonces, el Huayna Putina, como yo lo he puesto en el libro, ¿no? Si me permites, exacto, joven aguador, es el Acuario, es el Cristo cósmico, es el Ganímedes, ¿no? Pero esta concepción no es nueva, no es cuando llegan los españoles, ni aún prehispánica, ¿no? Es de mucho antes, es mucho antes que los mismos pueblos de Tiahuanaco, mucho antes los pueblos varios de la cultura puquina, que son previo a Tiahuanaco. Y esto va viniendo, o sea, si hacemos una retrospección más y más, acontece que viene a ser parte de la única lengua en un momento que ha poblado todo el planeta, desde la cultura hiperbórica y todo ello, ¿no? Entonces estamos hablando de cientos de miles de años atrás, de otras civilizaciones que han sabe aún, porque esto ya nos lleva un poco, toco este tema aquí en el libro, eso nos correlaciona también a la influencia cultural de aquel gran imperio Mu o Lemuria que existió en el Océano Pacífico, ¿no? Y esa interrelación entre el océano, la cultura maravillosa que dirigió los destinos de la humanidad por cientos de miles de años, pero relacionada con China, relacionada con América. Hoy China, claro, ¿no? En aquel tiempo no existía China. Entonces, mira, estamos tocando varios temas. Para hablar de un solo aspecto, estamos tocando varios temas, ¿no? Y bueno, todo tiene sentido. Incluso hay estudios arqueológicos que así lo prueban, ¿no? Por ejemplo, sin ir muy lejos, los ideogramas o las pinturas rupestres que las han interpretado como letras, ¿no? Incluso tanto de chinas como de Sumeria, ¿no? Y que te hablan de un proto-lenguaje que, bueno, algo pasó, ¿no? En la humanidad. Volvimos a la edad de piedra, ¿no? O la tecnología, entre comillas, ¿no? Era diferente, tal vez. Exacto. Qué bueno que estás tocando áreas que aparentemente no tienen nada que ver, pero todo es una sola cosa, ¿no? Sí, todo es una correlación. El ser humano, pues, es una integración de muchos seres, ¿no? Entonces, igual, ¿no? La humanidad que hoy tenemos, esta cualidad global, cultural, a amalgamarse en una sola, entre comillas, tiene pues un resort de varios caminos, ¿no? Varios caminos atrás, haciendo la retrospección. Entonces, pues el hombre, llegaríamos a decir en un momento, el hombre no nace como dicen en el África, ¿no? Quizás me estoy pasando de un tema a otro, es absurdo hablar, ¿no? Del origen del ser humano en el África. Cuando uno observa bien y encuentra, de acuerdo a los enunciados arqueológicos y antropológicos, es burdo hablar como se habla, ¿no? de ese proceso evolutivo que el hombre aparentemente nace solo. O hoy en día se habla de los Anunnakis, ¿no? La influencia de solamente los Anunnakis creadores de la humanidad. No, eso es burdo hablar así, ¿no? Casi como presumir que la religión es una sola y solo es cristiana, por decir, ¿no? Claro. ¿No? Y nos olvidamos que antes que aquel ser que vino hace como 2000 años, hubieron ya religiones antes. Igual, cuando surge este hombre, por cierto, en el África, ya existían otras humanidades en el planeta, ¿no? Y ya existían civilizaciones N que habían desaparecido también, ¿no? Entonces, mira, cambiamos un poco de tema y sin andar muy lejos, tenemos una riqueza maravillosa, arqueológica y antropológica, petroglífica, que nos está llamando la atención sobre ello, ¿no? Las líneas de Nazca, por ejemplo, ¿no? Sin andar muy lejos, en el libro presento una parte que está al final de estas ballenas. Es un cachalote, es una ballena y es un delfín que existe aquí en el desierto de Sihuas. El uno, que es el cachalote, tiene como 188 metros de largo. La ballena tiene 144 metros de largo. Y el delfín 111 metros de largo. Bueno, no estamos hablando de fósiles, estamos hablando de hechuras humanas. Es decir, así como hacemos petroglifos, en aquella época cargaron miles de rocas, cantidades N
toneladas en cantidad, cientos de toneladas, miles de toneladas de material geológico, desde arena, tierra, cascajo, grava, en todo caso, piedras pequeñas, piedras grandes, para darle la forma a estos seres que son de origen obviamente marino, pero ellos lo representan en el desierto y están en la zona que une el Valle de Sihuas, el desierto de Sihuas, hacia el Ampato. Entonces yo lo decubro, fotografío y lo presento algo fenomenal. El delfín, que mientras el cachalote y la ballena van hacia el este, como navegando hacia el Ampato, que por cierto de esa zona se ve como un cono muy bello, ¿no? Como lo vemos desde aquí, blanco. El delfín hace lo contrario, le está yendo al oeste, ¿sí? Pero en sus costillas tiene un manto grabado, aparentemente, de acuerdo al diseño, wari. De acuerdo al diseño, podría ser wari, pero el determinar específicamente por formas geométricas que esto es wari es tratar de presumir dogmáticamente que imputarle solamente a una manifestación cultural que ellos son dueños de esta hechura. Puede ser de otra más antes o otra después. Puede ser que ellos hubieran encontrado este delfín y haberlo hecho, o puede ser los mismos que hicieron el delfín haber grabado este manto que tiene apariencia de acuerdo a la costumbre de diseño wari, aparentemente wari, ¿no? Yo después, mira, a mí me ofreció el doctor Eloy Linares Málaga. Claro, es que él publica algo de eso. Sí, que yo lo lleve. Por cierto, no lo llevé pues porque en algún momento hicimos un viaje con él y sus alumnos de la UNSA, y un grupo de la Gran Fraternidad Universal que tenía sus miembros, alumnos también del doctor, porque eran parte de los que se estaban formando en educación, y me parece que los de psicología también. Era un grupo variado, y entre ellos los exploradores caris de la Gran Fraternidad Universal también viajaron allá. Entonces yo no lo llevo nuevamente porque él me pide que lo lleve nuevamente, pero sí le doy la referencia porque él ya escuchó cuando yo tomé las fotos. Los muchachos que estaban en mi entorno pues escucharon del tema, entonces él me llama por teléfono y me pide que lo lleve. Le dije, no, pues si están allí, ¿no? O sea, entonces él hizo la documentación. Antes era más difícil todavía, no había Google Maps, no había ni nada de eso. No había nada de eso. Pero qué mejor que haya acontecido en ese momento, ¿no? Para demostrar que las cosas no son tan fáciles, pero sí cuando hay intuición. ¿Sí? Pues no son tan fáciles. Hoy en día es muy fácil, ¿no? Documentar cosas que están en Groenlandia o están en China. Por ejemplo, las pirámides estas de China, ¿no? Han sido descubiertas con la ayuda de Google, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos los primeros visos, y de ahí ya comprobado después con investigación in situ, ¿no? Pero entonces, volviendo al tema, lo que ellos documentaron, por ejemplo, es este manto, ¿no? Pero ellos no veían el delfín, ¿no? Claro. Ellos no veían la ballena, no veían el cachalote. No solo eso, hay algo que quizás va a llamar un poco a la locura, como lo que voy a comentar. Es posible ver un Rómulo y Reno lactando de una loba. ¿Eso qué tiene que ver? Eso es aparentemente de allí, ¿no? De otro continente. Pues sí, porque está en la memoria celular de los seres del planeta Tierra. El hecho aquel de Rómulo y Reno es una repetitiva más de algo que siempre va a acontecer, o por lo menos en estas últimas civilizaciones acontece, ¿no? Entonces estoy hablando de una repetitiva constante, ya no de la humanidad de esta última civilización, sino de la humanidad que, quién sabe, pobla constantemente otros planetas. Por eso el tema representado allí, cósmica, exacto, ¿no? Allí mismo está representado, pero en bajo relieve, a diferencia del alto relieve de la ballena, el cachalote y el delfín. En este caso es con piedras. Claro. Y esto siempre hay que restaurarlo, porque incluso los geoglifos de Nazca obviamente no se veían tan bien como ahora, y los han restaurado, ¿no? En base a lo que más o menos encontraban, ¿no? Pero hay un detalle, si me tocas esto de las líneas de Nazca, cuando uno hace, la primera vez que recuerdo que hice un sobrevuelo con mis pasajeros, hace como 30 y pico años, entonces estamos sobrevolando y veo
líneas y líneas y líneas entrelazándose y desapareciendo, y solo 14 las más famosas figuras que conocemos, ¿no? Sí, un poquito. Entonces, las 14 únicas que realmente están muy bien conservadas. ¿Qué pasa? Si hacemos un estudio, y ya está hecho. De hecho, apareció una nueva, ¿no? Que es la ballena. Exacto. Hablando de ballenas. Hablando de ballena. Justo iba a tocar algo al respecto. Entonces, no, está bien. Mira, entonces, ¿qué pasa? Ya se ha hecho el estudio desde aquella época, hace de 30 y tantos años ahora, y se ha confirmado que son más de 10.000 figuras. Más de 10.000 figuras. Solo que al estar sobrepuestas tantas veces, ¿no? Porque no ha sido hecho en un solo periodo, sino N veces. Entre ellos mismos se han tapado las figuras. Pues, son hechuras que han acontecido 500, 1000 años, 2000, 3000, 5000 años después, otra vez, y otra vez, y otra vez, a tal punto que las 14 al parecer son las más nuevas, por eso están tan sanas, ¿no? ¿No? Unas de las tantas, ¿no? Pero lo que siempre me preguntan, pues, mis turistas, dicen: óigame, ¿cómo es posible que si aquí acontecen los paracas? Ellos ya saben en ese momento, obviamente, cuando están comentando qué es paraca, ¿no? Los vientos que acarrean a las paracas, las arenas, ¿no? Pero si acontecen prácticamente diariamente por la tarde, sí, pues. después, ¿por qué no desaparecen estas líneas, no? Sí. Entonces, hay para ensayar mucho. Estoy preparando, ya está casi listo el segundo. En el tercer libro estoy hablando de esto, siendo que ya he asistido, es decir, he visto algunos ensayos, presentaciones, por ejemplo, de un instituto y de unos estudiosos italianos, con ayuda de gente de nuestros arqueólogos y antropólogos y escolares, y de un instituto de ICA y de Nazca, ¿no? Ensayos para presentar cómo fueron hechas las líneas. Pero es casi igual como cuando presentan supuestamente cómo fueron hechos aquellos grandes diseños en Inglaterra, y los trigales y los maizales, ¿no? Y que eso lo hacen un grupo de gente que están con el afán de jugar con la voluntad y la visión del ser humano. No es así, es algo mucho magnánimamente mayor, ¿no? Y también ya hay filmaciones que están demostrando que son pequeños, naves pequeñas, algunas más pequeñas que lo que equivale a mi mano en este momento, y que están diseñando, ¿no? Y a alta velocidad. Por eso de un día al otro aparecen las figuras. Cierto es que algunos bufones de la cultura han hecho estas actitudes y han filmado, miren, así se hace, ¿no? Pero sí. ¿Cuánto han demorado para ello? Claro. ¿No? Siempre contaminando a veces un poco la información, pero bueno. Porque hay el interés de jugar con la verdad, porque hay quienes están manipulando la evolución, pretenden, la verdad, ¿no? Exacto, manipulando la verdad y pretenden distorsionar, y mucho logran la conciencia humana, ¿no? O sea, es su objetivo, que son los antagónicos al objetivo del plan cósmico, es pues simplemente hacer un pandemonium de nuestra conciencia, ¿no? Que el ser humano siempre esté en oscuridad, que el ser humano no se comprenda, que el ser humano pueda aceptar ideas absurdas, habiéndolas propiamente racionales y muy simples para entenderlas. ¿Cuándo? Cuando usamos la lógica, usamos el pensamiento matemático, podemos comprenderlo. Pero no, preferimos, por un lado, exigir mucho que haya ya pruebas científicas, cuando los mismos que exigen las pruebas científicas no tienen nada de científico como fundamento, pero están en la dirección de los institutos llamados científicos, ¿no? Sí. Bueno, para hablar mucho de eso, pero hay una pregunta, ¿no?, que se está haciendo la gente también. ¿Y qué se puede interpretar? ¿Por qué dibujaron estas ballenas mirando al Ampatu, unas yendo y los delfines viniendo? ¿Qué simbolizaría esto? Un avance desde ya para lo que estoy... un pequeño avance. Sí, un avance para lo que va en mi tercer libro, a pesar que no salió todavía el segundo. Cuando yo me posicioné por primera vez allí, en el medio de este manto, en el vórtice, en el ángulo noroccidental del manto, que es un rectángulo, ¿ya?, que está sobre la costilla del delfín. Entonces yo estoy en la esquina de allí, del lado occidental. Obviamente como diagonal tengo exactamente apuntando hacia el Misti, un poco hacia el Misti. Entonces es el sur oriental, el opuesto, el sur oriental. Entonces yo me posiciono
Y yo dormí allí toda la noche, hice investigación por varias noches, qué acontecía con las estrellas, qué constelaciones se levantan ante aquellas referencias angulares, ¿no? Entonces yo me imagino, coloco sticks, o sea, antenas en cada esquina, y voy observando qué constelaciones y a qué hora se levantan, ¿no? Entonces está hecho la prosecución, y en realidad se trata de eso. Ellos han representado los cielos, ¿sí? Pero por determinados momentos cósmicos, que dentro de nuestros 365 días, ¿no? Qué interesante. Entonces, pero ¿cómo es posible que me podrían decir aquellos seres con grado cultural primitivo podrían conocer tanto de astronomía? Es que realmente no es lo que estamos pensando, ¿no? Que si bien es cierto, tenemos una tecnología material muy avanzada hoy, la conciencia no precisamente es tal, ¿sí? No porque hoy comprendamos muy bien de la fisiología y fisionomía interna humana, significa que tengamos conciencia divina. Por lo menos, si no es conciencia divina, conciencia cósmica, ¿no? Eso no prueba, ¿no? Una cosa no tiene que ver con la otra, claro. Sí tiene que ver. Bueno, sí tiene que ver, pero claro. no está realizada como tal, ¿no? Claro. Está avanzando en un plano, mientras el pie derecho está dando pasos firmes, el otro está socavando el paso, ¿no? Claro. Cuando debería ser a la par. A la par, ¿no? sí, Entonces claro. los dos lóbulos del cerebro trabajan a la par. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que es más, este manto está diseñado solamente siguiendo un solo surco, una sola línea. Una sola línea. Claro, y cuando uno lo observa muy bien panorámicamente, son prolegómenos matemáticos. Son más antiguos, creo, una sola línea. Sí. Solo es un cordón, en otras palabras. Claro, un ¿no? cordón. Pero luego entonces, mirando las figuras, son prolegómenos matemáticos. Increíble, ¿no? Entonces ellos conocían que de trigonometría espacial. ¡Wow! Claro. Lógicamente. Claro, Lógicamente que conocían de trigonometría espacial. No nos olvidemos que los mayas hasta hoy siguen abismando en cuanto a astronomía a los estudiosos de hoy en día, ¿no? Entonces, ¿cómo es que ellos conocían ya un pasado futuro matemático, la astronomía, la astrofísica de hoy y mucho más aún? Aunque me salgo aparentemente del tema, como los hindús de hace más de 6.000 años atrás conocían no solamente de los años y las eras que hoy conocemos, ¿no? Sí, no. Estamos hablando de millones de años. Eras de millones de años, los yugas, ¿no? Claro. El origen del universo. Los microyugas, los macroyugas, los quantum yugas que podríamos enunciar, ¿no? Entonces, esto nos dice algo que voy a comentar sobre lo que tengo también en este libro. Cuando yo estoy viniendo en un momento de Brasil, paso por Paraguay, llego a cruzar, casi saliendo hasta Cochabamba, estoy todavía en territorio de Santa Cruz de la Sierra, ya teniendo información por lo que yo vi en mis meditaciones, por dónde está esto que tengo que fotografiar, llego al sitio y fotografío un elefante, pero un elefante que está agazapado sobre su estómago, está como la esfinge, ¿ya? De Keops, está agazapado mirando de oeste a este para recibir exactamente al sol que cruce por sobre su columna el 21 de junio. Está alineándose, ¿no? Muy perfectamente alineado, de manera que el sol por medio de los dos ojos puede cruzar. Y la trompa está estirada exactamente para esa orientación. El bosque, estamos hablando de Santa Cruz de la Sierra, zona selvática, selva alta en todo caso en ese sector, cubre la trompa, se ve poco, pero todo lo demás sí, todo lo demás, entonces está sobre su barriga, ¿no? Para hacer un animal sobre su panza. Y entonces tomo las fotografías de sur y tomo las fotografías de norte. En ambos casos se ve muy perfectamente el animal, se ve el estado emocional, porque está como molesto y la zona del iris, del ojo, todo eso está representado en la roca. Son 360 metros de largo que tiene este elefante. ¿Ya? Entonces, obviamente, como 200 metros a lo mucho de altura porque está agazapado, ¿no? ¿Qué acontece? Cuando tomo la segunda fotografía, sale en el preciso momento que tomo la fotografía, en ese preciso momento sale un ovni del lado de su vaso, del vaso, sale de adentro del material geológico. Hay una cueva que también se ve en la fotografía, muy grande. Entonces sale y viene hacia mí y sale en la fotografía. Bueno,
el universo es uno solo, la mente es una sola. Ellos sabían que yo iba a tomar la fotografía. ¿De qué está hablando este loco? Pueden comentar algunos que no les falta un poco de conciencia sobre el tema, ¿no? Los seres de luz, los seres que han alcanzado la conciencia cósmica, la conciencia divina, saben lo que acontece y acontecerá. Entonces, estos sabían que yo iba a tomar la fotografía, por eso es que se manifiestan en aquel momento. Bueno, el hecho es que uno ve y se pregunta, ¿no? Como enuncio en mis cuestionamientos aquí, ¿quién representó este elefante? ¿Cuántos años hace que este elefante fue esculpido del material geológico, que es uno solo, que está en todo ese entorno, y fue limpiado para que sobresalga ese elefante? 360 metros de potencia, ¿no? De largo, de potencia, perdón, 200 y pico. Y está en tridimensional, ¿no? Es como es una escultura. ¿Y qué material es? El mismo material de Tulum, ¿no? Es granito rojo. Entonces, muy bien, ¿quién lo hizo? Y la otra pregunta, ¿es que acaso habían elefantes en el momento que aquella comunidad cultural o civilización esculpió ese elefante? Pues sí, está demostrado que en Cochabamba, en el valle donde encontraron los fósiles de mamuts, ojo, ya han existido. Estamos hablando más de 10.000 años. Mucho más atrás. ¿No? Entonces, ha existido el elefante, ¿no? Y no nos olvidemos de los dinosaurios y todo ello que están en América del Sur extendidos, las osamentas, ¿no? Que prueban, obviamente, que en todo el planeta han habido dinosaurios y tipos de dinosaurio, ¿no? Entonces, volviendo al tema, el elefante existió cuando aquellos seres esculpieron aquel elefante. Pero para decirle al futuro humano, a los que habrían de venir, y hoy estamos nosotros observándolo, ojo, cuando yo existía este. Claro. ¿No? Y será que es elefante o es mastodonte, que eso nos lleva millones más adelante, ya hasta millones, porque siempre se tiende a hablar del remanente, pero no se pretende a veces hablar del que está en el medio del momentum. Se dice, la cultura tiahuanaco fue realizada porque tenemos pruebas, pero las pruebas son sobre los remanentes, no se habla del origen, ni mucho menos en el arco de tiempo de desarrollo, ¿no? Claro. Entonces, eso no hay prueba, no hay forma de probar el origen. Los nombres le ponemos nosotros, ¿no? Exactamente. Incluso eso mismo pasaba en Paracas, se habla de cultura Paracas, cultura Nazca, y muchos de ellos dicen ni siquiera se llamaban así. Así es, y es por eso es cierto, ¿no? Tan así como cuando se le ha dado nombres al camino inca, a los puntos donde hay todavía remanentes arqueológicos, pero se ha dado nombres como de alguna forma para identificar, ¿no? Claro, bueno, claro, para tener... Ahora yo quisiera no perder la oportunidad, ya que lo tenemos aquí, Amaru, de conversar sobre la importancia de Quinistacas, de Umate, de estos lugares, si son importantes también. No se habla mucho, no se conoce mucho. Bueno, en Moquegua me imagino que sí, aquí en Arequipa también, pero yo quisiera que la gente de afuera pueda, a través de esta entrevista, ver y entender el significado de este pueblo de Quinistacas, Umate, Quinistaquillas, toda esta zona en realidad. Sí. Volcánica y Valle Verde, ¿no? También. Hay una parte que comento también justamente dedicado, antes de hablar de Quinistacas y esto, hablo de la capital misma, de Mariscal Nieto, y de la pileta que se encuentra en la Plaza de Armas de Moquegua, ¿no? Estoy presentando fotografías. La de las sirenas, no. Claro, sí. Sí. A ver, enunciados donde llama la atención. Por cierto, todo lo que presento en el libro no es la última palabra. Es un ensayo provocando que sean otros los que tienen los medios económicos, el tiempo. Mire, yo cuánto quisiera que una universidad me auspiciara, ¿no? O en todo caso, Bacus, con los millones que tiene y le sobra, auspiciaran los desarrollos culturales, que no lo hacen. Qué pena, ¿no? Que no tengamos como Brasil, disculpa que cambio, para responderte, cambio aparentemente de tema. Brasil tiene la ley RUA, ¿no? Donde tiene la oportunidad cualquier institución noble, que tiene también, que se proyecta muy bien en su desarrollo económico, apoyar al desarrollo deportivo, cultural, y devengar en todo caso sus impuestos, ¿no? Y muy bien, cosa que aquí no se auspicia, no se alienta. He cambiado el tema aparentemente. Pero entonces, volviendo a esto, Moquegua
como Arequipa, como Santiago de Chile, como Tacna, tenemos hechuras de un hombre, pero que tenía una formación fuera de lo común, ¿no? Ahora, en todo caso estamos hablando de Gustave Eiffel, el de la famosa Torre de París, Gustave Eiffel. Entonces, él vivió aquí en Arequipa. Su casa está allí cerca de Vallecito, muy conocida para algunos, y que ahora es un hostal, perdón. Y él diseñó la pileta, nuestra pileta de la Plaza de Armas, la pileta de la Plaza de Armas de Moquegua, la de nuestra Plaza de Tacna, la de Santiago de Chile. Pero si uno observa bien, los símbolos son todos justamente con conocimiento arqueométrico. Por no decir, para algunos y está muy bien que tratemos de no solo hablar así místicos, que es más que esto, arqueométricos, ¿no? Entonces, ¿por qué el número de sapos o ranas? ¿Por qué el número de nereidas y de sirenas? Lo mismo acontece en todo caso con la de Cusco. ¿Por qué en lugar de ser femeninas son masculinas en Cusco? ¿Sí? ¿Ah? Y ¿por qué tenemos la parihuana ahí en la plaza de Cusco? Las parihuanas, que algunos le dicen flamengos, bueno, pero son las parihuanas. Y entonces, hablando de la nuestra, presento un ensayo, ¿no? que el significado genérico, no, más que el significado genérico de lo que fue ubicado en la plaza de Moquegua, ¿no? Entonces, hay una llamada de atención que, ¿por qué termina, por ejemplo, en una piña, en la parte superior? Para aquellos que tienen conocimiento arqueométrico, más que suena un poco desconocido para muchos arqueométricos, llamaremos entonces el simbolismo. Este simbolismo iniciático tiene un gran valor numérico en cada una de las formas que están allí. El octógono como base, los tres planos, y por qué termina en una piña en la parte superior, ¿no? Entonces, no se olviden, algo para responder tiene que ver con la pineal, ¿sí? Claro, y sí, toda la pileta es el ser humano. Y los atributos están hasta la parte superior, pero nos está hablando de las dimensiones que intervienen para constituir al ser humano. Si han sido puestas tales y cuales, como la que se encuentra en Tacna, como la que tenemos aquí, con el tuturuto, ojo, con el tuturuto, ¿qué hace Arequipa normalmente? ¿Qué hizo Arequipa normalmente para la realización de nuestra evolución como Perú? Ha sido revolucionaria, ¿no es cierto? Sí. Ahí está el tuturuto, llamando siempre, tocando la trompeta, ¿no? Sí. ¿Ah? O sea, llamando a la reacción. O sea, ¿qué acontece con todo lo que estoy hablando así, mixturando aparentemente? Porque a veces el tiempo es corto, ¿no? Y en este caso, hay un alma humana que está sí o sí encarnada, pero está conectada consciente o inconscientemente con el alma cósmica. Y es el alma cósmica que está influenciando en las hechuras humanas para darle el mensaje a los que han de venir, y habrán de tener la capacidad de entender más o menos, y los otros más, y los otros más, y en un momento realizar conciencia en unidad. Entonces, estas hechuras, como Gustave Eiffel, quién sabe, no las conocía muy bien, pero lo que ha hecho demuestra que tenía buenas bases. Entonces, está avisando cuál es la misión de Arequipa, está avisando cuál es la misión de Moquegua, cuál es la misión de Tacna, cuál es la misión de Santiago de Chile. Y así, ¿no? ¿Cuál es la misión de Cusco en aquellos materiales? Porque al margen de la hechura, convergiendo con la hechura individual, quien realmente lo está haciendo es la única, el alma cósmica. Nosotros somos el instrumento. Y la llamada de atención de aquellos seres que se han dedicado milenios antes en esta civilización, nuevamente repito, en esta civilización, y que vienen de los continentes más antiguos en hechuras, como es la India, del Asia en todo caso, China, India, los mismos que son un poco más jóvenes, Japón, Corea, en cuanto a hechuras de este nivel, ellos tienen un conocimiento ancestral en simbolismo y hechuras culturales que nos dicen: queremos alcanzar conciencia humana, practiquemos yoga. Si no lo enunciemos como yoga, enunciémoslo, practiquemos disciplinas que ayuden a que la mente individual se haga una con la mente cósmica, ¿no? Y de esa manera nuestros conocimientos van a ser magnánimos, más que milagrosos. El origen de las artes marciales, exacto, digamos. Y entonces ahí viene nuevamente el tema de Huayna Putina. Cómo estos seres
que comienzan a enunciarlo a este Apu como Huayna Putina, pudieron ellos entender el significado y la magnanimidad e influencia que ha de tener, porque va a tener mucho más aún este volcán, este sector, ¿no? Si está en la región plexo solar, plexo sexual, no nos olvidemos que para el mundo oriental o el mundo de la práctica consciente de disciplinas formativas es el Tantien. Ese es el Atanur, donde la energía uno tiene que amalgamarla, no solamente, sino tiene que despertarla con su constante respiración muy científica, muy consciente, hasta que finalmente se eleven, entre comillas, Kundalini, ¿no? Entonces, para nuestro mundo andino es el Iki Uwata, ¿no? ¿Cómo es el Iki Uwata? Acontecerá. El Iki es el unir esta energía cósmica. Uwata es amarrarla, ¿no? Entonces, el Iki, mira la relación. Iki, en el oriente Ki, ¿sí? Entonces, claro. Chi, Ching, y para nosotros Iki. Entonces, esta energía cósmica ha sido conocida, ha sido realizada, ha sido manipulada con mucha maestría en los Andes. Y el hombre de aquellas épocas, los que alcanzaron maestría, podían ver el futuro, el pasado, futuro, presente. Y aquí en el mundo andino se habla del eterno presente. El eterno presente es a donde debemos apuntar, ¿no? Alcanzar la conciencia que es el eterno presente, donde todo es uno solo. Y entonces ayudamos a nuestro pasado y ayudamos a nuestro futuro, pero viviendo un presente consciente, claro, ¿no? De esa manera, lo que le podemos pasar a las generaciones futuras no es otra cosa que la realización ya hecha en conciencia, ¿no? Entonces, por eso en el mundo andino se habla, como sí se habla en otras grandes civilizaciones de los otros continentes, el eterno presente, el vivir el ahora mismo, pero con conciencia. Interesante. Y sobre todo lo importante, también hay una parte del libro que a mí me gustó mucho, es cuando, ya como para ir terminando, porque va a haber una presentación, ¿no? del libro, que ahora vamos a darle los detalles, pero hay un momento en el cual se inicia cerca de un Apu y viene un felino, ¿no? ¿Cómo vivió esto? Porque es cuando ya se inicia como para obtener un... Mira, el mundo andino ofrece por este magnetismo único, geomagnetismo cosmogónico en todo caso, que tiene por la cordillera dupla, triple que tenemos, es un laboratorio maravilloso de vibraciones que facilita la experiencia chamánica, la experiencia individual, sin tener el maestro, que sí se da el caso del sistema occidental, del sistema egipcio, del sistema hindú, chino, bueno, asiático, pero sí acontece en la latitud sur, en el África, en América y en Australia, es la experiencia chamánica. Hay experiencia chamánica nosotros en el hemisferio norte también, pero allí ha sido muy escolastizado, ¿no? Y se hace el seguimiento, se sigue la regla de los maestros y sus escuelas. Eso no quiere decir que aquí no se ha seguido, pero aquí vale mucho el impulso cósmico que nos trae al maestro así, aparece así, un rayo le cayó a alguien y se vuelve, claro, y se transforma en un yatiri. ¿Sí? Sí. Con niveles, desde un yatiri poco formado a un yatiri muy consciente, muy terapeuta, muy mágico, ¿no? Y se junta y forma el chamacanismo, el chamacani. ¿Qué es el chamacani? El gran, no chamán o chamán como podemos enunciarlo, mal dicho chamán, ¿no? Bueno, este shaman en el mundo andino es el chamacani, pero ya es un yatiri que ya ha escolastizado su formación, se ha unido a otros yatiris y practica disciplinas como los yogis, ¿no? Pero ya habiendo tenido, mientras en el oriente el samadhi llega después de mucha práctica constante y el maestro le da el toque, cuando ya lo ve preparado para recibir los miles de voltios, en el mundo andino es al revés. En el mundo andino, antes de comenzar a hacer conciencia, viene el rayo y lo despierta, ¿sí? Lo despierta y luego le dice, ahora, ¿qué vas a hacer con esta energía? ¿No? Entonces, a mí me pasó, entre otras, el caso, ascendiendo el tomo o tummo. Ojo que si alguien investiga qué significa tummo, va a ver la gran significancia. Y entonces, en esta montaña de 3 pirámides, o asciendo por esta montaña, y en un momento voy viviendo experiencias, donde voy conociendo
que ya conscientemente en esta encarnación, que sí, están aquí todos los elementos de la naturaleza, desde los minerales, plantas, animales y dimensiones superiores, están trabajando a nuestro servicio, para nuestro servicio, ayudándonos a realizar conciencia superior. Y entonces tuve la experiencia con la serpiente, tuve la experiencia con el puma, tuve la experiencia con el cóndor. Verdad, claro. Con el cóndor. Entonces, porque es los tres mundos. Exacto, porque es muy importante en el mundo andino esta trilogía. Y es que almas, muchas, miles, se han dedicado en diversas civilizaciones antes que esta a experimentar esta unidad de los tres niveles superiores de conciencia, ¿no? Dije superiores cuando realmente tiene que ver con desde la inferior hasta la superior, pero claro, superiores en conciencia, ¿no? Por ejemplo, si alguien no sabe el significado superior de lo que representa la serpiente, nunca va a entender que allí en los mundos mal llamados infernales, porque hoy cuando hacen los guías de turismo formados por un escolastismo burdo, dicen, no, se refiere, no todos por cierto, se refiere al mundo infernal, ¿no? En el mundo andino no se hablaba de mundo infernal, ¿no? Ni de los submundos, ¿no? Ese es el mundo primigenio, el mundo donde todas nuestras moléculas surgen, ¿no es cierto? Entonces, el mundo de los fenómenos, la serpiente. Claro, porque el otro es una visión muy occidental, no tiene nada que ver con la conciencia andina. Y entonces, luego vamos a hablar, vamos a experimentar con el puma, que tiene que ver nuestro estadio. Y un puma justamente tiene esa condición, ¿no? Él no vive como el león. ¿Sí? El león vive y hasta depende de sus femeninas. Las leonas cazan en el África. Algunos leones ayudan a cazar, pero son las leonas mayormente las que organizan la caza. En el mundo andino, en el mundo de los Andes, el puma vive solo. Por eso ha sido tomado como tótem, como un símbolo de maestría para nosotros, de enseñanza para nosotros. Que el hombre debe actuar como el puma. Claro. El puma es isolado, o sea, vive solo. Claro, nuestra evolución es individual, por más que estemos en una escuela con miles de personas a nuestro lado, claro, diciéndoles la enseñanza, no es mi decisión la que hace que yo me realice. Al final el examen es para uno. Es de uno mismo, ¿no? Y la realización es única de uno mismo. Claro. Por más que tengamos esposa, hijos, pero nuestra realización es individual. Si bien viví experiencias preparatorias con la serpiente, la parte más trascendental, diría yo, por cierto, es trascendental todo, ¿no? Pero la parte trascendental fue con el puma. Porque, y creo yo, lo entendí que fue por el hecho mismo que es en relación a nosotros, ¿no? Cuando el puma a mí me hace grandes pruebas, yo vivo pruebas, que no todo lo puedo escribir en el libro, toco pequeños detalles, pero fue un enfrentarse con uno mismo, ¿no? Con sus propios miedos. Pues obviamente difícil podemos tenerle miedo si ya tenemos conocimiento sobre qué son las serpientes, cómo podemos manejar a una serpiente. Bueno, una serpiente de metros es difícil, una serpiente de cascabel es difícil, pero una serpiente como aquella que vi no fue. En cambio con el puma, que me confrontó directamente, como que me iba a atacar, entonces es ahí donde cuánto eres capaz de confrontar tus miedos, ¿no? Wow. ¿No? Y como digo en un momento, y es cierto, es una enseñanza magnánima que es de toda la humanidad, creo yo. Los maestros lo recomiendan siempre meditar. Quien se enfrenta a la muerte tiene derecho a la vida. Solo quien se enfrenta a la muerte tiene derecho a la vida. Quien huye de la muerte más fácil muere, ¿no? ¿Sí? Claro, sí. Es el abandonado. Un poco como que tiene que ver con aquel chistoso chiste, valga la redundancia, dicho, yo no quisiera morir, antes me suicidaría, ¿no? Este no es el hecho, ¿no? Uno se enfrenta y dice, bueno, pues si es lo único que tengo al frente, o morir o trascender esta muerte, ¿no? Y lo otro es muy importante, la información que uno ya tiene desde niño, desde vidas anteriores, lo que uno trae en su conciencia o memoria celular. Surge ahí el resorte de la memoria celular, la información que el alma amalgamó hasta esta encarnación y en esta va desarrollando. Entonces,
Ahí apareció la información que yo tenía respecto al puma. Amaru, porque, o sea, no estamos hablando de que te soñaste con un puma, no, o sea, tuviste delante tuyo un puma real, ¿no? Sí. O sea, esta es una experiencia vívida, no en sueños, sino totalmente real. Así es. O sea, por eso digo, ¿no? El mundo andino es un laboratorio maravilloso, mágico. Deberíamos decir el planeta Tierra todo, ¿no? Porque nuestros hermanos que viven en otros continentes tienen exactamente lo que les corresponde. Por eso han nacido allí. ¿Sí? Por eso han nacido así. Y hoy en día que tenemos la globalización cultural, ya nos corresponden a nosotros también lo que existe en otros continentes. Entonces, si queremos realizar un avance rápido, veloz, ¿qué estamos haciendo? Estamos amalgamando conocimiento por internet de la medicina realizada en China, realizada en Alemania y todo aquello, ¿no? Al mismo tiempo, pues igual, si queremos algo chamánico que no es solamente de los Andes, pues vamos y lo vivimos en Siberia. Lo vivimos en el desierto rojo de Australia, lo vivimos en Nepal, donde sea, y siempre manteniendo nuestro eje de América del Sur, ¿no? de nuestro mundo chamánico, un mundo andino. Si no lo hemos vivido muy bien, a los que viajan y se van por funny visiones, se van a otros continentes, regresan con alguna formación y les sirve porque han nacido aquí, ¿no es cierto? Pero quienes tenemos conciencia y desarrollamos y cultivamos estos resortes culturales, nos sirve más. ¿Qué quiero decir? Quizás rápido paso a esto. Es importante que no solo miremos nuestra formación escolar, colegio, universidad o instituto. Tenemos una formación mayor, trascendental, ¿sí? ¿Acaso no es cierto que por más que estudiemos lo mismo que estudian nuestros compañeros en el aula, y asisten a los laboratorios y a las prácticas donde vayamos juntos todos, ¿acaso ellos son copia de nuestra o nosotros de ellos? No, son nuestras decisiones individuales las que nos hacen o peor o mejor profesional, o peor o mejor ser humano, o peor o mejor padre, madre, ¿no? Entonces, es lo mismo. Por más que estemos asistiendo a un tipo de religión, y a sus iglesias, a sus centros de congregación, no somos igual a ninguno de los que asisten allí. ¿Qué papa es igual que el otro papa? ¿Qué sacerdote o ministro es igual que el otro? ¿Qué científico es como Albert Einstein? Ninguno. Todos somos propios. Entonces nos toca a nosotros esforzarnos a vivir la formación oficial, cultural, que nos dan las escuelas, los colegios, las universidades o institutos. Pero al más importante que eso, que es el instrumento para la vida muy oficializada, es el grado de conciencia que debemos realizar. Y miremos nuestro ambiente, el laboratorio donde hemos nacido, este maravilloso hogar, ¿no? Y debemos amarlo y respetarlo, y viviendo, y para así sabríamos ser mejor político, que la clase política da mucha pena hoy en día, ¿no es cierto? Sí. Pero siempre ha dado mucha pena, no solo hoy día, sino que hoy es más famoso. Claro. La clase religiosa también ha sido paupérrima. Hoy en día se está tomando más conciencia en la clase religiosa. La clase espiritual, perdonen que use esos términos. Entonces, las manifestaciones de conciencia humana hoy tienen la oportunidad de ser mejores. Pero ¿cuándo van a ser mejores? Cuando entendamos que el hogar donde hemos nacido es la esencia de nuestra formación bioenergética. Si nosotros entramos a nuestra casa y la mantenemos desordenada totalmente, por abandono es una cosa, pero si la mantenemos desordenada al propósito es otra cosa, ¿no es cierto? Claro. ¿No? Entonces, voy a un poquito a ensayar lo siguiente. ¿Quién se ha dado cuenta qué facetas, es decir, qué figuras nos manifiesta el Misti? ¿Por qué fue llamado Misti? Hablo en este libro, ¿no? No voy a responderlo ahora. Entonces, quien lo lea puede comprender lo que presento fotografiado. Lo llamaron Señor por algo, Lord, Misti, ¿no? Y que no es solo quechua o quichua, no es solo aymara, es puquina también. Y que nos llama la atención de entender que un alma masculina se manifiesta en este volcán, en ese apu. Y lo mismo acontece con el Pichu Pichu, lo mismo acontece con el Chachani, pero en su propia cualidad para cada uno. Y todos los grandes apus tienen una cualidad propia, ¿no? Entonces, pero solo me hablas de aquello, no, también los ríos. ¿Por qué el río Amazonas tiene la magnanimidad que tiene? Estudien, investiguen, yo llamo a toda nuestra humanidad, toda la importancia que da, cuánto aporta para la humanidad
cuánto aportan cada río. Por eso entonces debemos respetar el alma de los ríos. Ya, no hablamos de alma, la vibración de los ríos, no poluirlos como los poluimos, ¿no es cierto? Y por ende, por ejemplo, la importancia del cañón del Colca. ¡Qué maravilla! El Mismi, que es este nevado, nos da aguas para el cañón del Colca y nos da aguas vías el drenaje y la acumulación de sus aguas hasta la Apurímac y por ende hasta el Amazonas. Entran sus aguas al Océano Pacífico y también entran al Atlántico, desde el Mismi. Entonces, ¿acaso no es importante Apu? Quizás uno de los más importantes. Muy interesante lo que nos estás contando, realmente tiene mucho sentido, ¿no? Y bueno, yo los invito a que vean otras entrevistas que hemos hecho en este canal de YouTube también de Matergia, que si ustedes siguen, hay muchas personas como tú, Amaru, que tienen partes de este gran rompecabezas, porque sí. Suena, no, bueno, obviamente no es que suenen igual, tampoco diferente, no sé cómo decirlo, sino que embonan muy bien, ¿no? Y hablan de esto. No quería, bueno, nos queda muy poco tiempo, pero hay que anunciar que tenemos la presentación de este libro el jueves 18 a las 7 p.m. aquí en la tienda de imágenes. El ingreso es libre, me parece, sí. ¿No? Ingreso libre, para que puedan escuchar más, hacer las preguntas a Amaru. Y bueno, este libro va a ser presentado, se está vendiendo aquí en imágenes, y será el inicio también, de repente, de pronto darás algún taller, de pronto darás alguna otra conferencia. Acá se van a enterar, jueves 18, 7 p.m. Sí, hemos proyectado realizar varias labores, así como la presentación. Por cierto, una vez que yo volví de Brasil, traje este objetivo, recién lo voy a materializar. ¿Cuál es el objetivo? Formar un grupo, quizás con el tiempo un tipo de escuela, para practicar meditación. Pero ojo que la meditación hoy en día ustedes encuentran material didáctico en YouTube. Sí, pero una cosa es seguirla por YouTube y otra cosa es practicarla como método científico. ¿Cuándo es científico? Casuístico. Y también importante con un maestro. Exacto. Maestro es importantísimo. El método casuístico significa por los casos que voy viviendo, la casuística que voy viviendo. Entonces voy aprendiendo de mí mismo, no de lo que está solamente en YouTube, que sirve, por cierto, como referencia. Entonces, vivenciar meditación, vivenciar, por ejemplo, Kriya Yoga, vivenciar los formatos de yoga que yo conozco, vivenciar el sistema taoísta, la yoga taoísta, el Tai Chi, el Xingyi, el Pakua, el Qigong, que hay maestros maravillosos al alcance en toda nuestra globalización cultural de hoy en día, y un humilde hermano que les ofrece también la posibilidad de practicarla. No he tenido la oportunidad de hacerlo hasta hoy en mi Perú, a excepción del ejército. He enseñado el ejército en nuestro amado país, gracias a que también he participado en el ejército, he servido a mi patria en el ejército, y entonces he enseñado a oficiales y tropa, ¿sí? Y entonces he enseñado en Colombia y he enseñado en Brasil, y a mis turistas, que mayormente me dedico al turismo místico. Pero a esta gente que practica conmigo, solo aquellos que vienen dispuestos a aprender, pues a quienes sí se les enseña. También voy a dar iniciación Reiki y terapias Reiki aquí y a donde pueda realizarlo. Pero el Reiki, ojo, quizás van a escuchar investigando por YouTube, que es lo que más fácil está al alcance. Hay variedades formas de Reiki, de tipos, de varios orígenes de Reiki. Pero el primero que surgió es en Japón, el primero que se esforzó para hacerlo famoso, el maestro Yushu, pero hay otros, el Osho Reiki, hay el Reiki egipcio, hay el Reiki tibetano, hay variedades de Reiki, Kahuna, Karuna, variedades de Reiki. Ofrezco también entonces el Reiki tradicional japonés, más el Reiki de los Andes, para entender de qué quiero hablar, ¿no? Entonces, porque también hay, nuestro mundo andino manejó paso de energía con sus propios símbolos, ¿sí? Y de hecho que al margen de lo que yo conozco debe haber otros muchos. Todas las escuelas culturales que hemos tenido, Nazca, Paracas, Chavín, Mochica, Virú, particularidades. Todos realizaron formatos de manejo de energía. Todos. ¿Por qué? Desde el punto de vista religioso voy a decir, Dios nunca abandona a sus hijos. Desde el punto de vista muy científico, el universo nunca está separado de nosotros. Entonces, el ser humano, por la fuerza la razón, por la fuerza de la naturaleza o la razón humana, siempre va a descubrir que es cósmico, que es divino. ¿Sí?
Wow. Podríamos seguir hablando horas y fue muy interesante todo lo que hemos escuchado, los sapos, los ríos. Creo que hemos aprendido mucho y es tan solo la capa superficial de todo el conocimiento que tienes para compartir y que bueno, parte de ella está pues aquí y se los recomendamos. Y vendrán otros libros más, así que bueno, están invitados también, no se olviden, el jueves 18, 7 p.m, aquí en la de Imágenes Jerusalén 206, a la presentación del libro y el inicio, pues de repente, de pronto, de algo más contigo, Amaru, que gente pueda conversar contigo y conocerte, pues. Quisiera cerrar leyendo lo que escribí en la contratapa. Perfecto. Quisiera terminar con este mensaje que es una inspiración del universo. La nueva humanidad, la humanidad solar, ya está naciendo. Y su madre es la Pachamama, la Madre Tierra. América del Sur es la Bella Durmiente, que ya despertó, es cierto, ya estamos en ello, para albergar en su seno a los nuevos hijos del Sol. El mundo andino es el santuario, templo y altar donde la humanidad descubrirá a Dios en sí misma. Nosotros vamos a tener conciencia plena que somos Dios manifestado como ser humano. Y si no queremos hablar del término Dios, nosotros somos la mente cósmica individualizada. Y a través de nuestros actos nos vamos a tomar nuevamente el comando total consciente de nuestras hechuras. Y vamos a hacer que la humanidad viva en paz de verdad. Pero esa paz trascendental, que en otras épocas grandes y maravillosas civilizaciones las llamaron la Edad de Oro, de la cual hoy en día se habla de los dioses en Egipto, por ejemplo. Pero en realidad el ser humano tiene todo para alcanzar ello. Lo que nos hace falta es no obstaculizarnos entre nosotros. ¿Acaso no es cierto que nacemos en una familia y si alguien tiene la visión de hacerse superior, los demás se están burlando? Si no es en su casa, son sus compañeros y hacen bullying de él. Y si no, es en el instituto, y si no, es en su región. Por eso bien dicho que nadie es profeta en su tierra. Falso. Hoy todo lo tenemos para ser más que profetas, convertirnos y transformarnos en científicos, en magos, en maestros, en arquitectos de nuestra humanidad. Comenzando por nosotros mismos. Muy interesante reflexión. Muchas gracias, Amaru. Aquí dejamos la entrevista. Los esperamos entonces. Y no se olviden, tienen una